organizado por AGECU, con el fin de fortalecer vínculos y ser un punto de contacto entre los profesionales de la gestión. En el día de hoy nos acompañan Camila Milolaski para hablar sobre políticas culturales alternativas en la ciudad de La Plata. Silvina Iraulegui va a hablar sobre propuestas de gestión cultural comunitaria, y el profesor Héctor Ariel Olmos, él va a hablar sobre política, cultura y gestión, una triada necesaria. Pero antes de seguir, vamos a hacer los saludos, porque hay muchas personas que se han inscrito. Está, creo, no sé, hasta hace un minutito lo vi, estaba Martín Vera, director de Cultura del Partido de General Pueyrredón, el arquitecto Guillermo Seolaza, decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Silvana Cocatoc, del Museo de Resistencia Chaco, Julio Fernández, director de Educación de Villa Gesell, y además nos acompañan colegas de Ecuador, España, Chile, Colombia, México, y de las provincias de Buenos Aires, Formosa, Misiones, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, Catamarca, y espero haber nombrado a todos. Antes de dar inicio, le voy a ceder la palabra a la presidenta de la Asociación Argentina de Gestores Culturales Universitarios, Alicia Prosperi, que ella va a hacer la apertura. Alicia, abrí el micrófono. A ver, ¿ahora? Sí. ¿Ahora sí? Bueno, buenas tardes. La verdad que es un gusto estar en este tercer conversatorio con la convocatoria que hemos tenido, la respuesta que ustedes dan a todo nuestro trabajo, en especial a la consecución de una idea que surgió de Mabel y que todos tomamos con mucha disposición y mucha alegría para poder realmente ser un punto de encuentro, como lo dice nuestro estatuto en uno de nuestros objetivos principales. AGECU tiene 14 años ya como Asociación de Gestores Culturales Universitarios, con sede en Mar del Plata, pero aspiramos a ampliar y tenemos socios en distintos puntos del país. Así que estamos trabajando fuertemente en varias áreas. Nos hemos incorporado y somos uno de los puntos que ha generado el Nodo General Pueyrredón de la Red Argentina del Paisaje, que pertenece también a la Red Iberoamericana del Paisaje conectada con la red europea. O sea que estamos recién en los inicios de este trabajo conjunto, junto con el Colegio de Arquitectos y la Asociación Amigos de Villa Mitre. También AGECU está participando del Plan Municipal de Accesibilidad, es un plan transversal a los distintos organismos municipales, desde nuestra visión de la gestión, y estamos interviniendo en las subcomisiones de movilidad y transporte, y la subcomisión también de accesibilidad a espacios culturales, y dentro del equipo técnico general. Esas son algunas de las áreas en las que está trabajando. También estamos rediseñando, se está haciendo la nueva página de la asociación, y nuevas redes para estar presentes con todas nuestras actividades. Así que la verdad que es un gusto estar con tantas compañeras, trabajando con tanta energía, con tanta vocación, con tanta voluntad, y sobre todo recibir el apoyo de todos ustedes en esta tarea que solamente es para la profesionalización del gestor cultural. O sea que todos los caminos conducen a ese objetivo, a que nuestra profesión sea reconocida, valorada, y que seamos utilizados en el buen sentido, nuestros conocimientos en los lugares estratégicos en que son necesarios, en todos los niveles, tanto en la sociedad civil como en los espacios públicos. Así que bueno, dispuesta yo a disfrutar de la compañía de ustedes y las presentaciones que nos han preparado para deleitarnos, supongo que sí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alicia. Les vamos a recordar cómo va a ser la modalidad. Van a ser 3 presentaciones de 10 minutos, y al final vamos a leer las preguntas que ustedes vayan poniendo en el chat.
Vamos a tratar de respetar los tiempos porque ya nos pasó en otros conversatorios que son tantas las preguntas que hacen que a veces no podemos leerlas a todas, pero la idea es que todos tengan su voz y puedan preguntar a cualquiera de los tres disertantes. Entonces, vamos a dar inicio con la primera presentación, a cargo de Camila Milolaski. Ella vive en la ciudad de La Plata y va a hablar sobre políticas culturales alternativas en la ciudad de La Plata. Camila, ¿estás por ahí? No veo en qué pantalla estás. ¿Abrí el micrófono? ¿Listo, Camila? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me están perfecto. escuchando? Bien, bueno, yo soy Camila Milolaski, como dijo Mabel, soy de La Plata, hice la Tecnicatura de Gestión Cultural en el Instituto de Formación Superior Docente y Técnica de acá de la ciudad, y luego viví en Mar del Plata, donde cursé la licenciatura en Gestión Cultural, y ahora solo me queda rendir la tesis. Lo que les quiero compartir tiene que ver con este estudio de mi tesis de grado, que es sobre políticas culturales en los espacios culturales alternativos de la ciudad de La Plata. Voy a tratar de no extenderme tanto en cuestiones del caso en sí, sino transmitir conclusiones o pensamientos que van más para el lado conceptual, digamos, de este binomio de gestión cultural y políticas culturales. Me apunté por acá algunos ítems como para ir aprovechando el tiempo y después que quede lugar para el intercambio, así que ya sin más preámbulo empiezo. Primero, bueno, contarles qué es esto, de qué se trata el concepto alternativo, qué es ser alternativo. Desde mi experiencia en el campo, en contacto con estos agentes culturales, ellos se definieron como espacios que no responden a las lógicas privadas, con unas acciones más a lo que sería lo mercantilista de la cultura, y tampoco tienen dependencia estatal. Es decir, que lo alternativo tiene que ver con una gestión independiente y con una autogestión. Entonces lo alternativo es una forma política de gestionar la cultura. Los espacios culturales alternativos acá en La Plata son casas multifuncionales e interdisciplinarias que son habitadas de forma colectiva y por ende su raíz es lo comunitario. Estas casas gestan y gestionan las nuevas políticas, y con ello me refiero al sentido amplio de la política como cosmovisión de un grupo que propone, que dispone y que lucha por sus intereses, y también como política cultural. Bueno, entonces en estas casas, en estos espacios culturales, encontramos cultura en forma de talleres de formación, formal o no formal, cursos, escenarios, gastronomía, eventos nocturnos, galerías de arte, tiendas de artesanías, y todo ello atravesado en contenidos discursivos, simbólicos y activistas de ideologías, o sea, de políticas que tienen que ver con ideologías feministas, ecológicas, comunitarias, horizontales, colectivas, disidentes, no binarias. Bueno, un poco como para que se den una idea de qué se trataba mi objeto de estudio. Para el relevamiento de la tesis hice una cartografía cultural, en ella pude ubicar aproximadamente 90 espacios culturales alternativos, y la principal clasificación en el mapeo tenía que ver con su relación con otra política cultural, que es la ordenanza 11.301 de acá de La Plata, que es la ordenanza que consta de un registro municipal de los espacios culturales alternativos, que depende de la Secretaría de Cultura. Esa es como la política cultural vigente de la ciudad, política cultural pública. Esta ordenanza que nace del esfuerzo colectivo de estos espacios que se autoconvocan en redes, congresos, reuniones y debates, desde donde resulta el anteproyecto de la ordenanza, que luego, bueno, se modifica y se sanciona con la intervención de la gestión pública, y se sanciona y se regulariza. Esta normativa no solo reconoce la figura de estos espacios culturales alternativos, sino que también exige ciertos requisitos de funcionamiento. Entonces acá vemos que la política cultural es la ampliación de derechos y consecuentemente la ampliación de responsabilidades. Desde que se reglamenta esta ordenanza hasta hoy pasaron 4 años y solo el 10% de los espacios culturales alternativos lograron una habilitación definitiva. El resto está con una habilitación provisoria, o hay algunos que ni siquiera están inscritos en este registro. ¿Por qué es importante la habilitación? Es porque si no existen las permanentes clausuras por parte de control urbano de la ciudad, o sea, el tema de las clausuras fue como el disparador, el motivo por el cual nace este proyecto de ordenanza, y además la ordenanza implica ahora también el cobro de un subsidio municipal.
Bueno, ahora eso es como un pantallazo simplificado más o menos que quería compartirles, y ahora hice como un punteíto de ideas o inquietudes o cuestiones que se me fueron presentando en esta primera parte de abordaje del estudio. Primero, que las políticas culturales requieren que la gestión cultural sea un ejercicio dialógico y permanente entre lo que es la teoría y la práctica. De eso se desprende pensar que desde la práctica cotidiana de estos sectores autogestivos y comunitarios es donde está formándose otro conocimiento, nuevas cosmovisiones de lo que es la profesión en sí y de las políticas culturales. En esto también un poco salir de la gestión en términos académicos para poder ver que la profesión está intrínseca, ¿no?, en esas prácticas culturales de la comunidad, y que en ellas están esos conocimientos, esos saberes que nutren, que completan las teorías y sobre todo las refutan y las refundan. Me pasó mucho de leer textos y después ir al campo y que no existía una cohesión si no era forzada. Después considerar que ese conocimiento fundamental para las políticas culturales radica en el trabajo en territorio, o sea, el abordaje desde lo local, que entre paréntesis me parece que va a ser la guía que vamos a tener que seguir después de esta crisis de la pandemia, pero sin nunca dejar de poner en diálogo esas políticas, que, o sea, si se quiere llamar como un diálogo entre lo micro y lo macro, es decir, poder interpretar los códigos de las otras políticas de manera integral, sobre todo de las políticas económicas que son las transversales y que afectan al resto. Esta visión como ampliada, pero focalizando en los territorios, es lo que nos permite marcar, ¿no?, ese contexto en el que intervenimos. Y el contexto fundamental para diagnosticar, para conocer a esos agentes involucrados y sobre todo para hacer el seguimiento y la permanente evaluación. Y ahí marco el segundo tópico, la segunda idea, que es el tema de la evaluación de las políticas culturales. En lo que fue el recorrido bibliográfico para conformar mi marco teórico, poco y nada encontré de la evaluación de políticas, y con esto me refiero no a lo conceptual, sino a ver procesos y resultados, y que en esos procesos y resultados se pueda ver la profesión, o sea, se pueda ver al gestor cultural trabajando realmente en lo que es la gestión de las políticas culturales. La mayoría de los textos no nos nombran, y eso me parece que es como una deuda que nos tenemos, además de que faltan datos fundamentales para lo que es la gestión de las políticas culturales. Por suerte me encontré un texto de Mariscal Orozco, que bueno, ya seguro lo leyeron y lo conocen, que nombra esta falencia, y bueno, me parece que es fundamental que lo que no se nombra no existe, y por eso quería aprovechar este ratito para mencionar esto. Después, bueno, vuelvo un poco a mi experiencia en el campo, para hablar de la gestión cultural, específicamente desde la profesión, en los espacios culturales alternativos, que la encontré muy desdibujada, un poco esto retomando, ¿no?, la introducción que decía de cómo, entre comillas, digamos, legitimar o reconocer nuestra profesión y construir el campo de la gestión cultural como un trabajo y una profesión necesaria por sobre todo, y me encontré con espacios enormes, hermosos, espacios culturales con una logística increíble, con una gestión majestuosa, pero con gestores que no se reconocían como tal, porque también eran cocineros, iluminadores, sonidistas, talleristas, y ni hablar que primero se reconocían como esas acciones, o sea, como tallerista, como iluminador, y lejos después se reconocían como gestores, y radicaba esa diferencia en que se reconocían por lo que cobran como sonista, cobran como talleristas, pero no existe un sueldo para el gestor cultural. Entonces ahí podemos empezar a ver dónde tenemos un gran nudo para empezar a trabajar ahí y poder... No, me parece que es como la parte, el reconocimiento social de nuestra profesión radica en esos gestos tan genuinos y en esas cosas que parecen minúsculas, pero que desde ahí crece el desandaje y el recorrido de nuestra profesión. Y por otro lado, bueno, esto de la evaluación de las políticas, pensar también en la lógica en la que estamos insertos, admitir, asumir que todavía en Argentina las políticas son paternalistas, que los partidos políticos tienen nombre y apellido, entonces son personalistas, y que cuando cambian las gestiones, cambian los proyectos de esas políticas, sobre todo, bueno, nosotros hablando de políticas culturales.
Entonces, lo que vemos es que las políticas culturales siguen ideologías partidarias y no la lógica de los estados, por ejemplo, de bienestar o del título que le querramos poner. ¿Por qué? Porque las políticas culturales se guían por los intereses. Y ahí me parece que es ya el nudo más grande o el punto más grande que pude reflexionar en esta primera parte del estudio, que es la cuestión del interés, o sea, el concepto del interés vinculado a las políticas culturales. Interés en términos de política, de poder, de pensar el campo en términos muy quizá de Bourdieu, pero yo siempre pensé que las políticas culturales se basaban en necesidades sentidas o expresadas, y ahí también hay un nudo, pero que todo se desata en la apropiación, y esta se da únicamente por los intereses. Y esta cuestión no puede forzarse, es donde se concentra todo el trabajo de la gestión cultural, que percibe, que lee el campo, que conoce los contextos, los intereses, por lo menos los expresados, ¿no?, por los agentes que están involucrados. Entonces la gestión cultural en las políticas culturales atraviesa esas fases de diagnóstico, de seguimiento y de evaluación, reconociendo dónde están los intereses que encima van cambiando de los involucrados, y en cómo gestionar entonces estrategias que los articulen y que permitan los intercambios o desarrollos. La gestión cultural entonces como un puente entre las culturas y las políticas, reconociendo que cada cultura, cada agente cultural en ese sentido colectivo siempre, tiene su política, y que las políticas culturales públicas entonces son las herramientas, los instrumentos con los que vinculamos a dos o más agentes culturales dentro de la esfera del Estado. Entonces, ese puente no es un mediador, el gestor cultural no es el que media, sino el que transforma, el que genera ese otro tipo de vínculo. Esta cuestión de los intereses me parece que es la guía, y les cuento, bueno, ahora sí, como en lo puntual de mi caso de estudio, esta ordenanza municipal, que como les decía fue propuesta por el sector alternativo, que ante una situación que no puede manejar, es decir, cuando ya no puede autogestionar una solución o una satisfacción a sus necesidades, acude a una mediación o legitimación o amparo, como quieran llamarlo, donde exige reconocer sus derechos, que básicamente, bueno, es ese, ¿no?, el disparador que buscaba este movimiento político, era que cesen las clausuras para poder seguir trabajando. Esta regularización, digamos, de la situación implica que, bueno, se llegue a esta instancia de mediación que viene a ser la ordenanza, que es la herramienta que vincularía al municipio, que es el que clausura, con los espacios que quieren seguir trabajando. Regularizar la situación ahora significa, por ejemplo, obtener una personería jurídica, cumplir con habilitaciones de bomberos, tener un límite de actividad nocturna y los horarios, o sea, todas las cláusulas que están dentro de esta nueva ordenanza. Básicamente es donde se rinde cuenta ante el municipio de las actividades que funcionan en cada espacio cultural. Y estos trámites en los últimos años incrementaron su valor, sumado a que para cada instancia hay valores dentro, por ejemplo, trabajar sobre todo la infraestructura de estas casas. Y ahí es donde el contexto económico vuelve un poco, ¿no? De esto de lo dialógico, de no solo pensar en las políticas culturales, sino pensar que esta ordenanza en los 4 años se vio inmersa dentro de políticas económicas neoliberales que imposibilitaron esas gestiones, esos cambios. Entonces, bueno, ¿qué falta? Gestión cultural dentro de las políticas culturales. No hubo una evaluación continua de esta aplicación, porque si en 4 años aplicaron solamente 10% de esos espacios culturales, cuando se sanciona había más de 120, eso habla de una falta, digamos, de esa gestión cultural. Pero por sobre todo habla entonces de una falta de interés. ¿Por qué? Porque faltó lectura del contexto, faltó gestión cultural dentro de la política cultural, que la flexibilice o que la facilite, pero faltó el interés por parte del municipio. Esta política no funciona porque no hay interés municipal, porque la gestión cultural pública no se interesa en los espacios culturales alternativos, al punto de que en este momento no están ni siquiera efectuando los pagos de esos subsidios que corresponden con la normativa, subsidios que solo afectarían además a un puñado de estos espacios de todo este colectivo, digamos. Entonces, bueno, como cerrar con esa idea, que el interés de los agentes culturales que impulsaron esta normativa no fue apropiado por el municipio, entonces es una política cultural que queda sin efecto. Las políticas culturales
tienen que afectar, tienen que interpelar un aspecto genuino del interés de las comunidades, y en ellas recae si ese interés responde a una necesidad sentida o no para su desarrollo. Pero que si no se interpela ese interés, no va a haber eficacia, digamos, no va a funcionar directamente la política cultural. Y sobre todo, bueno, tratar de trabajar en este sentido en los ambientes, en los aspectos que se circunscriben al territorio local. No sé cómo estoy de tiempo como para seguir hablando 1000 horas Pasada, más. pero Traté de si hablar querés, rápido, si quieren sí, lo preguntar, noté. igual al final, pero me Igual embalé. hay un montón de preguntas que están apareciendo para vos al final, así que si te parece, si querés decir algo como para cerrar, y ya le vamos Por dando ahí, la palabra a Silvina. claro, sí, yo porque no me di el tiempo, pero bueno, más que nada es eso, ¿no? Reconocer las instancias evaluativas, reconocer el rol del gestor cultural desde las bases, digamos, desde el reconocimiento de esta gestión cultural que parecería llamarse intuitiva, pero sin embargo son profesionales que están trabajando y gestionando, en este caso en el aspecto, en el ámbito alternativo, y que sobre todo lo que yo voy aprendiendo es que el interés se sobrepone ante las necesidades. Y me parece que esto es como para ir viendo ahora también que las necesidades con las que salimos de la pandemia van a ser múltiples y diversas, pero que también estamos circunscriptos a los intereses políticos del contexto. Bueno, muchas gracias, Camila, y ahora le vamos a dar, es el momento de Silvina Iroulegui,